Cleopatra VII. Un nombre susurrado a través de los siglos, envuelto en un aura de fascinación y misterio. La historia oficial la pinta como una reina de deslumbrante belleza y astuta en política. Pero si rascas la superficie, encontrarás una verdad mucho más inquietante. Cleopatra era una arquitecta de la psique, una maestra en el arte de tejer dependencias emocionales y explotar las vulnerabilidades más profundas del alma humana. Su poder no emanaba de la divinidad de su linaje, sino de la obsesión que cultivaba meticulosamente en los corazones de los hombres que se atrevían a cruzarse en su camino. Su encuentro con Julio César no fue un simple romance. Cleopatra, con una sorprendente intuición psicológica para su edad, leyó las cicatrices narcisistas de un líder de renombre mundial, internamente asediado por la paranoia y una constante necesidad de validación. Ella se convirtió en el espejo que reflejaba una imagen magnificada de su propia grandeza, alimentando su insaciable sed de admiración. Sus cumplidos no eran halagos vacíos, eran inyecciones estratégicas a su ego herido, creando un lazo emocional invisible que lo hacía susceptible a sus designios. Plantó en su mente la semilla de un Egipto fuerte bajo su égida, un baluarte contra sus enemigos en Roma, transformándose no solo en una amante, sino en una necesidad psicológica para su ambición. Después del baño de sangre de los idus de marzo, Cleopatra no se permitió el lujo de un luto prolongado. Su mente calculadora ya estaba evaluando el nuevo panorama de poder. Su aparente vulnerabilidad era una máscara. Por debajo, una estratega fría analizaba las debilidades del siguiente eslabón en la cadena de poder romana, Marco Antonio. Su acercamiento a él fue una obra maestra de manipulación afectiva. No era una simple demostración de belleza, era una puesta en escena teatral diseñada para desmantelar sus defensas emocionales y apelar a sus deseos más profundos e inconfesables. Antonio, un guerrero curtido en 1000 batallas, un hombre acostumbrado a la sumisión de legiones enteras, se rindió no solo a la promesa del placer carnal, sino a la ilusión cuidadosamente construida de poder compartido. Cleopatra se posicionó como su igual intelectual, la reina que entendía su visión de un vasto y glorioso imperio oriental. Alimentó su fantasía de grandeza imperial, mientras que con venenosa sutileza lo aislaba de sus lazos y responsabilidades en Roma. Sus palabras eran dardos envenenados de duda dirigidos a su lealtad, inoculando en su corazón una devoción tóxica hacia ella y sus intereses dinásticos. Se convirtió en el catalizador de su rebelión, la justificación psicológica para su traición a Roma. Cleopatra entendía la intrincada danza de la disonancia cognitiva. Al envolver a Antonio en un torbellino de lujo, placer y promesas de poder ilimitado, lo obligó a racionalizar sus decisiones cada vez más erráticas, incluso aquellas que lo alejaban irremediablemente de sus aliados y de los intereses de Roma. Su amor se transformó en una autojustificación psicológica para la deserción, un mecanismo de defensa para silenciar la voz de la razón y la culpa. Ella era la droga embriagadora que nublaba su juicio y lo hacía dependiente de su aprobación. Incluso en la amargura de la derrota, Cleopatra mantuvo un férreo control sobre Antonio. Su presencia constante a su lado no era un acto de amor desinteresado, sino una estrategia calculada para preservar su influencia. Lo convirtió en un rehén emocional, atado a ella por la desesperación y la humillación compartida. Su dependencia se convirtió en su arma más poderosa, asegurando su lealtad ciega hasta el último aliento. La muerte de Antonio no marcó el final de su juego de poder. Con Octavio, su némesis astuto y frío, su táctica evolucionó. Pero el objetivo primordial seguía siendo inalterable: la supervivencia de su reino a través de la manipulación de la psique del vencedor. Intentó replicar los triunfos psicológicos que había logrado con César y Antonio, desplegando su encanto y su inteligencia. Pero Octavio era un adversario diferente. Un hombre de acero emocional, menos susceptible a los encantos evidentes
y más perspicaz ante las motivaciones ocultas. Su legendaria belleza, su ingenio agudo y su conocimiento enciclopédico no fueron suficientes para doblegar la voluntad inquebrantable de Octavio. Quizás él vislumbró la corriente oscura que fluía bajo su fachada regia, la frialdad estratégica con la que había orquestado la caída de hombres poderosos. Su último intento de persuasión, cargado de desesperación, fracasó. Pero incluso en su acto final, en su elección de la muerte, Cleopatra escenificó su propia leyenda, eligiendo el momento y el método para mantener el control de su narrativa histórica. Cleopatra no fue simplemente una reina visionaria o una seductora irresistible. Fue una maestra de la ingeniería emocional, una experta en identificar las fisuras en la armadura psicológica de sus contemporáneos y explotarlas sin piedad para alcanzar sus ambiciosos fines. Su legado no se limita al poder y la belleza, reside en su dominio escalofriante de la manipulación afectiva, una habilidad tan perturbadora como innegablemente efectiva. Su historia nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a descender en las sombras de la manipulación por la promesa del poder? ¿Y cuánta oscuridad puede ocultarse tras la máscara de la realeza y el encanto? Suscríbete a nuestro canal de curiosidades e historias para más relatos interesantes.